están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, día martes, comenzando una nueva edición de nuestro programa acá en la 92.1 FM para conversar de actualidad política, hartos temas circulando. Por supuesto, vamos a analizar de lo que va a pasar en materia de pensiones, también el cambio de posición del gobierno en materia de pensiones de gracia, que no son las pensiones que usted recibe, querido auditor, sino lo que reciben principalmente delincuentes que el gobierno auspicia a través de pensiones dictadas por el presidente de la República, varios de ellos supuestamente vulneraron sus derechos fundamentales en los marcos del 18 de octubre y los días siguientes, pero que han cometido delito y que siguen recibiendo varias mesadas. El gobierno originalmente dijo que iban a tener que presentar un proyecto de ley para poder revocar las pensiones en caso que así lo decidieran. Finalmente han dicho ahora que se pueden revocar por la vía administrativa, con lo cual el ministro Cortero y varios otros tuvieron que tragarse todas sus explicaciones jurídicas, pero en fin, hay hartos temas de conversación. Ya está con nosotros el doctor Acosta. ¿Cómo estamos, Jorge? Bienvenido. Muy bien, muy contento, feliz de estar nuevamente en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Además, no solamente con Tomás Bengolea, que está de cuerpo presente esta semana acá, sino que con un gran amigo, Álvaro Iriarte, también, que vamos a compartir panel. Es primera vez, Alvarito, ¿no? Así es. Comparten panel. Vamos a pedir 3 deseos. Ah, miércoles. Yo ya pedí uno. Yo también. Álvaro Iriarte, bienvenido. Muchas gracias. ¿No sabes cuáles son los deseos? No, tranquilo. Muchas gracias, Tomás. Feliz de estar acá. No, mi deseo tiene que ver con que haya primaria en Estados Unidos hasta marzo, para entretenerme. Vamos a conversar un minuto, aprovechando ustedes, queridos amigos, quizás no saben, pero Álvaro Iriarte es experto en política internacional y particularmente yo diría norteamericana. Gracias, me gustó esa baja, Tomás. Pero Gracias. Vamos a estar conversando con Álvaro de Ecuador, cuando fue el día del miércoles, claro, que estuvo aquí entrevistado. Vamos a conversar porque ayer hubo una primera elección en Iowa. Yo justo estoy viendo de puro vicioso ahora, aprovechando el verano académico. Me puse a ver de nuevo House of Cards. Entonces, ¿en qué temporada va? ¿En la de la elección? No, es que es un problema muy grave. Y justo me metí a Twitter y como los teléfonos nos escuchan y saben todo lo que estamos haciendo ahora, me aparecen puros tweets de House of Cards. Y ayer alguien decía, pero llegué a la temporada 6, que es la última. No. Ahí está yo. Es muy fome la temporada horrible. 6. Yo no la pude terminar de ver. Acuérdense que además fue toda una polémica porque sacaron a Kevin Spacey, salió absuelto. Sí, por supuesto. Y grabó un video de Navidad, ¿lo viste? Con ¿cómo se llama el ex presentador de Fox News? ¿Murdoch? No. O'Reilly. ¿O'Reilly? No. Tucker Carlson. Sí, con Carlson. En que anunciaba. Estaba pensando en otro ex presentador. Anunciaba que iba a competir contra Trump porque, claro, Frank Underwood, esto es totalmente un paréntesis, pero Frank Underwood, actor, pero también persona real, todas las navidades graba un mensaje. Sí, claro. Siguiendo con el personaje de Frank Underwood, que es su personaje de presidente de Estados Unidos en la serie House of Cards, que está en Netflix, para los que no están escuchando. Y el año anterior a no había grabado porque estaba en plena formalización o procesamiento, y ahora grabó una entrevista larga con Carlson, y es muy interesante porque primero le pega un palo a Netflix, dice, oye, Netflix existe gracias a mí. Y el entrevistador le dice, pero usted sabe que cada vez que uno entra en Netflix usted sigue apareciendo porque House of Cards sigue siendo muy vista, y él está en los primeros 5 temporadas. Y él dice, claro, y Netflix no existiría si no fuese por mi personaje, así que yo espero que... Pero bueno, claro, uno siempre piensa, esto puede ser algo conversado con Netflix, y él dice que quiere competir en las elecciones de este año. Y podría. Entonces, y podría. Interesante, uno empieza, volverá a la serie, inventarán algo más, porque y obviamente se disfraza de Underwood con los anillos. Personaje, te faltó el toque en la mesa. Girar el anillo. Oye, ese tonito que hace Netflix cuando parte, que es como un totón, es una reproducción de los anillos en la mesa que él hacía. No, sí, es muy notable. Así que bueno, yo me reí harto con esa entrevista, y muy divertido, porque él le preguntaba, Carlson le preguntaba a Underwood o a Kevin Spacey, que es como se llama la persona real, digamos, le preguntaba si él veía Netflix. Entonces le contestó, mira, yo creo que más o menos como tú ves Fox News, porque Carlson salió medio peleado de Fox News, entre otras cosas porque buena respuesta. Se colocaba a la derecha, digamos, o Fox News a la izquierda, porque hay una polémica interesante. Pero bueno, ya. Lo interesante es que tanto Frank Underwood como Kevin Spacey podrían competir en la elección presidencial de los Estados Unidos. Writing vote. Kevin Spacey, todo esto, salió absolutamente libre de todos los cargos con los que eso entiendo. Sí. De hecho fue absuelto en Londres porque también. Ya, pero en fin, entremos a vamos a lo nuestro. Sin perjuicio que yo le recomiendo la serie House of Cards. Es muy buena la serie. Ahora, ya que estamos en este tema, podríamos profundizar en las elecciones. Si nos quedan, ¿cuánto? 2 minutitos del bloque. Nos quedan 8. Ya, bueno, entremos en materia, perdón el desorden, querido amigo. Estamos en pero es verano, en enero. se entiende.
Trump arrasó en Iowa, dicen los titulares anoche, ¿no? Cuéntanos un poco, porque no es fácil entender primero que las primarias en Estados Unidos sean tan grandes o hayan tantos candidatos, que hay candidatos que en la pasada como que se van bajando, cuando ven que ya no aprendieron, como que empiezan a desaparecer. Claro. Y además se empieza a votar primarias en distintas fechas, en distintos estados, en los que participan delegados de distintos condados. ¿Cómo opera un poco el procedimiento de determinación de los candidatos que finalmente llegan a la papeleta? Mira, el proceso de primarias en el fondo es algo reciente, es nuevo, no está contemplado ni en la Constitución ni tampoco existe una ley de primaria, como el caso de Chile, no existe una PASO tampoco, y es un calendario que está fijado por los partidos políticos a nivel nacional y que se acuerda y se replica con cada uno de los partidos a nivel estatal. Y en el caso de Estados Unidos, el calendario de primaria, en el fondo, todo tiene que llevar y conducir a la convención del partido, ya, que se realiza a mitad de año. Unos la realizan en julio, los otros la realizan en agosto, donde tú tienes que determinar quién va a ser tu nominado para competir en la presidencia, y eso se hace a través de la elección de los delegados. Entonces, en función de la población, pero también de la importancia que el partido le asigne a cada estado, se van determinando un número de delegados a la convención. Y el que obtenga la mayoría simple, la mitad más uno de los delegados, va a ser el nominado para la elección presidencial. Y entonces ese proceso es el que empezó. De hecho, el año pasado mucha gente estaba confundida porque veía debates, claro, y veía campañas. Y eso es porque efectivamente la primera elección fue ahora, que no es una elección propiamente tal, podemos hablar de eso si hay tiempo, fue ahora en Iowa, el 15 de enero, y ahora nos vamos a una elección primaria bastante más cercana a lo que nosotros entendemos como elección primaria, la próxima semana, 23 de enero en New Hampshire, después bajamos a febrero, el 24 a Carolina del Sur, el estado natal de una de las candidatas republicanas, y después nos vamos a Michigan, el 27 de febrero. Y después entras al super martes, que es el 5 de marzo, donde hay varios, casi 20 estados, un poquito por ahí, que tienen elecciones primarias en simultáneo. Y además está una cosa muy entretenida lo que veía ayer, que la lucha no era si ganaba o no ganaba Trump, sino que por el segundo lugar entre Nikki Haley y Ron DeSantis, que en algún minuto estaba uno arriba, otro abajo, voto a voto, y terminaron 1 punto, 2 puntos de diferencia. No, una cosa notable. Efectivamente, o sea, siempre estuvo claro que Trump ganaba. Lo que importaba anoche es algo que en Chile todavía no estamos en ese nivel de desarrollo electoral. Lo que importaba eran los márgenes, y lo que importaba era quién llegaba segundo, porque efectivamente partieron como 14 candidatos, 12 o 14 candidatos. Hoy día se acaban de bajar, anoche se bajó el emprendedor Ramaswamy, que es del mundo de la biotecnología. Vivek se bajó, y hoy día se bajó Asa Hutchinson, que es un ex gobernador de Arkansas, que no marcó nada, pero se bajó. Chris Christie no llegó. No llegó. Entonces, de hecho, hoy día tienes 3 candidatos corriendo en la papeleta. Solo 3. Solo 3. DeSantis y Nikki Haley. Esa es la gracia. Y en el fondo, por eso que se vuelve tan importante lo que decía Jorge Acosta, el segundo lugar. O sea, la pelea en definitiva es entre Nikki Haley y DeSantis. Trump está más o menos despegado. Está más o menos clarísimo. O sea, ¿cómo fue ayer el resultado? Porque es interesante decir, no fue estrictamente una elección. No, porque en el fondo los caucus es una cosa bien particular, muy propia de esta dinámica de los Estados Unidos. En el fondo tú te juntas todo el día y tú inscribes lugares para hacer estas reuniones, estos mitines políticos, dirían los cursis en español, ¿ya? Y entonces tú puedes tenerlos en un gimnasio, en una escuela, en un granero, en una tienda, depende del que organiza. Entonces, por ejemplo, nos juntamos nosotros, Tomás organiza acá en la radio el caucus, y en el fondo, ¿qué pasa? Vienen todos los representantes de los candidatos, hacen su speech, hablan. Y a veces los propios candidatos. Y pasan los propios candidatos. Cambiando por uno y otro local. Era impresionante. En la misma elección, o sea. Tú lo viste. Ese día, digamos. Ese mismo momento. Y dan su discurso, y a las 7 de la tarde, el organizador comienza el proceso de vamos a hacer la elección. Y ahí Jorge, conversábamos en la mañana temprano, y Jorge se reía, había unas tomas muy notables, había gente que ocupaba unos paquete de cabrita para echar adentro no los había votos. urna. Porque ¿qué es lo importante? Aquí yo le digo a los auditores, olvídense que aquí que existe el CERVEL. Claro, el CERVEL, apoderado. No, apoderado del partido, digamos. Pero es todo voluntario, organizado por el partido. ¿Y quién puede votar, Tomás? Pueden votar todos los militantes registrados en el partido, pero si tú eres independiente, en el sentido que no eres militante, tú puedes aparecer el día 15 en cualquiera de los locales destinados a estos encuentros políticos, tú te registras y al final del día puedes emitir tu voto. Mira, qué bien. Por eso es distinto a una primaria. Claro, es totalmente distinto. Y ayer Trump, en el fondo, lo que hizo fue dar vuelta el tablero, literalmente, sacando votos en las zonas rurales, en todos los condados rurales de Iowa. A ver, Iowa es un estado rural,
bastante evangélico, pero rural. Es una potencia agrícola dentro de Estados Unidos. Potencia en el entendido que está en el medio oeste, que tiene buenos números, es una zona que ha estado creciendo en los últimos años. Entonces Trump en todos los condados rurales sacó márgenes abrumadores. O sea, él llegaba primero con el 58, 60, claro, 61, 73, y los segundos lugares eran 14, qué sé yo. Pero en las ciudades se ajustaron los márgenes y ahí es donde te permitió dar esta pelea tan notable del segundo lugar. Oye, y para proyectar un poco la elección de lo que se viene hacia el futuro, hubo una encuesta que me pareció muy interesante que hablaba de que si dividían a las personas entre los que ya tenían hace mucho tiempo su voto decidido y los que lo habían decidido en el último mes, la que ganaba con cierta distancia era Nikki Haley, correcto, que tenía casi el 40%, claro, de las preferencias dentro de los que votaron en el último mes. Eligieron su preferencia en el último mes. Eso significa que ella viene de abajo hacia arriba, digamos, viene como una especie de envión. Segundo estaba Ron DeSantis y tercero estaba Trump, claro, que arrasaba en los que habían definido el voto hace más de un mes. Hace un mes. Ahora, Trump ganó en todos los perfiles demográficos que tú puedas evaluar en Iowa. Ganó si eras rural o urbano, ganó, con años de educación superior, sin años de educación superior, ganó, ingresos ganó, si vivían en distintas etapas pero si tenían distintas edades, en todos ganó. Pero lo interesante es lo que dice Jorge, o sea, Nikki Haley, la ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora de Trump ante la ONU, cuando lanzó su candidatura hace un año, marcaba 2% en las encuestas a nivel nacional y en el fondo no tenía ninguna opción. Y el que anunció su candidatura el año pasado y que partió con mucha fuerza fue Ron DeSantis, después de un triunfo arrollador en la Florida, en el estado de Florida. No en la comuna de la Florida, porque puede ser normal. Pero Nikki Haley en la práctica es lo que dice Jorge, viene con todo el viento, y de hecho si tú miras los resultados de ayer, aunque llegó tercera, llegó a 2 puntos de Ron DeSantis sacó el 21, Nikki Haley el 19, pero lo interesante es que Ron DeSantis, toda la fuerza de su campaña en cuanto a lo que se requiere a recursos y a territoriales, lo invirtió en Iowa. Nikki Haley no. Entonces, tomando lo que dice Jorge, se pescó el viento cola, y esto la deja muy bien parada porque ahora viene New Hampshire, que es una primaria donde puedes abierta, con una particularidad que nosotros no la tenemos, que es que tú puedes ser militante de otros partidos e igual puedes ir a votar. Los demócratas pueden ir a votar. Los demócratas, los libertarios, eventualmente votar en contra de Trump. Probablemente. El punto es que DeSantis, de acuerdo a lo otro importante, que las encuestas que se hicieron para Iowa estuvieron bastante acertadas. Incluso siempre hay una encuestadora que es asociada al Partido Republicano que ha sido muy exacta en distintas cosas, la Trafalgar, el grupo Trafalgar, le arrojó 52 a Trump, 19 y 19 a DeSantis, a Nikki Haley y 7% a Vivek. Y estuvo por ahí. Sí. Ya. Ahora, otras encuestas también. Cuando tú te vas a New Hampshire, todo indica que la carrera va a ser un poco más competitiva, pero entre Trump y Nikki Haley. O sea, Trump está marcando un promedio de 45%. Y Ron DeSantis quedaría más abajo. Mucho más abajo. Y eso significaría que ya 30, tiene que bajarse, ¿o no? Es que ese es el tema. O sea, si no tiene un buen resultado arriba en New Hampshire, porque subimos hacia la zona más helada. No llega a la Florida. No llega a Carolina y no llega después a la Florida. Claro. Entonces la pregunta es ¿hasta cuánto corren 3? Y lo otro de Nikki... que si Nikki queda muy abajo también, después se acaban las primarias. Efectivamente. Es lo que decía tu deseo de que termine en largo plazo. Pero claro, es mucho más entretenido. La vez anterior llegaron hasta el final. Llegaron hasta el final. ¿O no? Ted Cruz fue el segundo más votado. Sí. Pero la diferencia de voto era importante porque el 2016 la mayoría de los estados republicanos tenían el sistema de distribución de los delegados. El que ganaba la elección se llevaba todos los delegados. Pero en el 2020 y ahora en el 2024 se cambió a proporcional. ¿Y Nikki Haley estará pensando en ser vicepresidenta? Eso te iba a preguntar. Mira, una de las cosas para las que sirven las primarias es que muchas veces se logra sacar desde ahí al candidato a vicepresidente. Hay casos notables, hay uno que yo conozco muy de cerca, que es el caso de Reagan, que tuvo su principal adversario el año 80 fue George H.W. Bush padre. Y lo tomó para ser su candidato a vicepresidente y todo el mundo quedó así como plop. O sea, nunca se esperaron. Pero en el último tiempo... en el caso de Biden el año 2020 hizo eso. O sea, Kamala Harris la sacó de entre la... Ya. Pero... Bueno, Obama también lo hizo con Hillary. Es que no fue candidata a vicepresidente Hillary. Ah, ¿verdad? Se fue después a la Secretaría de Estado. Tienes toda la razón. No, Trump... Biden era el vicepresidente. Pero no era candidato técnicamente. Pero no era candidato, tienes toda la razón. Pero Trump no lo hizo así. O sea, en la otra vez, el 2016, Trump buscó, como era un outsider puro, venía compitiendo completamente desde alguien más fuera, del establishment. Pero más que del establishment, Jorge sacó a alguien que le cubriera ese típico queja de no tiene experiencia en administrar el Estado, y por eso eligió un gobernador.
¿Y qué pasó con Mike Pence? Porque también corría en la primera en su minuto. Mike Pence se retiró. Incluso no llegó a participar. Debates, ¿no? El primer debate estuvo. ¿verdad? En el segundo debate entiendo que también alcanzó a estar, ya no me acuerdo, pero después se bajó porque en el fondo no despegó. De hecho, las encuestas en general dentro de cada estado nunca marcó ni en Iowa ni en New Hampshire, que son las dos primeras. Y de eso depende también los recursos que le lleguen. Y la motivación nunca marcó más del 5%. Entonces se retiró. Te hago una pregunta, Álvaro. Leí el otro día a Marco Rubio, un destacado senador que en su minuto fue uno de los líderes, si se quiere, jóvenes del Partido Republicano. Y candidato el 2016. Candidato, por supuesto. Y tuvo victorias también de algunos estados. Minnesota. Tuiteó diciendo que apoyaba al presidente Trump, en fin, en su candidatura de cara a las primarias. Y es interesante pensar, porque claro, cuando uno ve desde afuera la situación de Trump procesado, siendo imputado en distintos estados, con una serie de causas pendientes, con lo que ocurrió en el asalto al Capitolio, en fin. Claro, nos dice, quizás parece casi una locura que haya tantos estadounidenses que siguen votando por Trump. Y yo te pregunto, en su relación con el Partido Republicano, ¿qué ocurre en el Partido Republicano a nivel de autoridades, de senadores? ¿Están con Trump las autoridades o la estructura del Partido Republicano, o él está corriendo como un outsider con el voto de la derecha social, por decirlo? No. Hoy día, en la elección del 2024, Trump no corre como un outsider. Trump es, en el fondo, lo que ha implicado, nosotros nos olvidamos, pero Trump, en el fondo, 2016-2020 son 4 años, 2020-2024 son 8, y si gana la elección van a ser 12. Él podría ir a la reelección, pero no entremos en ese detalle. Pero de alguna manera Trump aglutinó detrás de sí a algunos elementos que formaban parte histórica y tradicionalmente del Partido Republicano, pero que habían quedado de alguna manera en un segundo plano en cuanto a fuerza electoral con el surgimiento del movimiento conservador moderno en los años 60 a los 80, ¿ya? Pero Trump hoy día no corre como outsider. Trump, de hecho, hoy día, cuando tú revisas, por ejemplo, la Cámara de Representantes, el grueso de los representantes van a apoyar a Trump. ¿Ah? Donde se produce la diferencia todavía es con el Senado. Ya. Y ahí hay una discusión bien particular que tiene que ver con que, en el fondo, en la elección de medio término del 2022, los republicanos aspiraban a tomar el control de ambas cámaras. Fue muy débil la toma de control en la Cámara de Representantes y no lo lograron en el Senado, incluso perdieron un escaño. La élite del partido en el Congreso, o sea, los senadores que funcionan de alguna manera como un pilar dentro del establishment del Partido Republicano, no ven con tan buenos ojos a Trump porque culpan los resultados de la elección del 2022 a Trump. Claro. Y eso va a ser un problema. O sea, hoy día tú tienes, por ejemplo, que el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, senador por Kentucky, no ha dicho que apoya a Trump y se ha mantenido absolutamente al margen de las primarias. Lo mismo el segundo que es importante, que es senador por Florida, Rick Scott, que en el fondo es de alguna manera podría ser como el jefe de bancada, no el líder, porque son figuras distintas. Y eso te demuestra que existe una diferencia. O sea, y eso está presente en la discusión y en los resultados electorales. O sea, Trump sigue hablando de que él es un outsider, pero tiene el apoyo. O sea, de hecho, si tú veías ayer, había una cantidad de diputados y senadores que lo estaban apoyando de otros estados que viajaron a ser sus representantes en los distintos mitines políticos en Iowa. Hagamos la primera pausa comercial. Estamos conversando con Álvaro Iriarte y Jorge Acosta. Dedicamos este primer bloque a... Harto más de 8 minutos, ¿ah? Sí, harto más de 8 minutos, pero interesante explicación de la primaria. Bueno, es que es apasionante republicana de Estados Unidos. No alcanzamos a conversar qué está pasando al otro lado. No pasa nada, pues ese electroencefalograma plano, diría un... ¿Cómo es? Sleepy Joe. No, al otro lado no va a haber primarias técnicamente. Hay candidatos, pero el partido ya decidió nominar a Biden. Yo creo que al otro lado lo que hay que poner ojo es quién va a ser el vicepresidente. Eso es interesante. Que fue lo mismo que hicieron con Kamala y no pasó nada. Por eso, pero el Partido Demócrata tiene historia de sacar abruptamente a vicepresidentes en ejercicio para nombrar a otro pensando que se va a morir el presidente. Lo hicieron el año 44, la última reelección, el año 44, de Franklin Delano Roosevelt. Sacaron al vicepresidente Dewey y pusieron Wallace, y pusieron a Truman. Porque la élite del partido consideraba que Wallace era muy izquierdista, no daba garantía, y pusieron a Truman, que era un hombre de línea del partido. Claro. Cambio, ahora ponen a uno más izquierdista. Vamos a una pausa comercial, volvemos en pocos minutos acá en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos. Ahora sí, con Álvaro Iriarte y el doctor Acosta vamos a entrar en materia nacional después del análisis que tuvimos en el primer bloque sobre la primaria republicana en los Estados Unidos. Hay elecciones. ¿Cuándo es la elección? Los primeros días de noviembre. 8 de noviembre o 4 de noviembre, tengo que revisar, pero es el primer martes de noviembre. Elecciones presidenciales en Estados Unidos a fines de este año. Debería ser el 4.
justo después de nuestras elecciones municipales, que son a fines de octubre en Chile. Cambiémonos de tema. Tengo la impresión que le va a ir mejor a la derecha norteamericana que a la chilena, pero es una impresión, ¿no? Hay que ver. Toda la derecha, falta mucho. Hay que ver. Sí. Oye, reforma de pensiones. Algunos han titulado esto de que el gobierno cedió y se abrió a la fórmula supuestamente del 3-3, ¿no? Una fórmula que habría planteado el partido, fundamentalmente el Partido Demócrata Cristiano, junto con algunos parlamentarios de Demócrata y otros de otros grupos, que consistiría en términos generales, y si la letra chica no existiera, en que de la cotización adicional del 6% que se busca promulgar, 3 puntos irían a un fondo estatal para la creación de un sistema de reparto, y los otros 3 puntos irían a las cuentas individuales de los trabajadores. El proyecto de ley no dice eso. El proyecto de ley dice que de esos 3 puntos de la cuenta individual hay un porcentaje, que es el 30% del 3%, que va a ir a un seguro para pensiones en una dinámica intergeneracional, y por lo tanto no van a la cuenta individual que usted tiene en su administrador privado. El punto es que con esta apertura, con este acuerdo con la Democracia Cristiana, primero, probablemente en la Cámara de Diputados se logran los votos para que la reforma pase, es decir, para que se apruebe la idea de legislar y que luego en la sala esto se apruebe. Y segundo, plantea un interrogante interesante respecto a qué va a pasar en el Senado con la reforma de pensiones, considerando que en el Senado las izquierdas en sentido amplio y las derechas están empatados 25 y 25, y que hay personas de demócratas, parlamentarios, diputados de demócratas, que han dicho que están de acuerdo con esta fórmula, y hay otros que han dicho que no. Y por supuesto es interesante que va a pasar en el Senado con la Jimena Rincón y con Matías Walker, que son 2 senadores de demócrata, que si votan con la derecha sepultan definitivamente el proyecto, y por supuesto hay que ver si es que algún senador de derecha va a estar dispuesto a prestar los votos para la reforma de pensiones. Jorge Acosta, ¿qué te parece este supuesto acuerdo que llega al gobierno? ¿Está cediendo el gobierno en esta materia? Mira, en primer lugar quiero decir que es una vergüenza sostener que el gobierno está cediendo al hacer la propuesta que le ha hecho al país. Eso no es verdad. Lo que sí es verdad es que la Democracia Cristiana, una vez más, está diciendo que ha logrado algo cuando en realidad no está contando la verdad completa. Porque nos enteramos la semana pasada que anunciaron con bombos y platillos que iban a ir a la elección municipal, ¿cierto?, en coalición con la coalición gobernante. ¿Y qué es lo que pasa? 2 días después resulta que le dan la pequeña victoria a la Democracia Cristiana de que se acepta su propuesta de 3-3. Pero eso no es verdad. Primero, por lo que dice Tomás Bengolea, ¿cierto?, que no es 3 completo, o sea, es un 2,1 que va a capitalización individual, y recién del 2029 en adelante, y toda esa, capitalización adicional no se le va a entregar a los cotizantes, y además porque también si ellos con sus propias cotizaciones juntan más que el límite de los 110,000 pesos que están diciendo que van a entregar con ese bono, tampoco se lo van a dar. O sea, al final esto es un impuesto a los trabajadores, es pagar con la plata de los trabajadores las pensiones en vez de hacerlo con la plata de los impuestos generales. Pero quien yo creo que ha graficado mejor lo que ha sucedido es mi amigo José Francisco Lago, conductor además de Llegó la Hora aquí en Radio Agricultura y director ejecutivo de República, que puso un tuit que es de antología. Les pido por favor que lo busquen. Dice: dame toda tu plata. No. Dame la mitad de tu plata. No. Yapo. Yo ya cedí, tienes que ceder también. Esa es la lógica del gobierno en la reforma de pensiones. O sea, cuando el gobierno dice que cedió, porque en realidad no es el 6-0, o sea, no es toda la plata completa de los trabajadores para el reparto, sino que solamente el 3 o el 4, si uno es intelectualmente honesto, o el 4 y el 2 por algunos años, y después en una de esas te lo paso, pero después puede venir otra ley que te lo quite completamente, es no entender básicamente lo que se está discutiendo. Aquí lo que se está discutiendo es la propiedad de los fondos, la propiedad del trabajo, la propiedad que tienen todos y cada uno de los trabajadores por sobre su trabajo, por sobre su esfuerzo. Y el gobierno nos quiere convencer de que ha cedido, cuando en realidad lo único que está haciendo es aplicar un impuestazo para poder subir las pensiones con el esfuerzo de aquellos que hoy día están tratando también de resolver un problema grave, porque ¿cuántos de estos trabajadores, por ejemplo, tienen una APB y ya hacen un esfuerzo adicional para poder mejorar sus pensiones? Bueno, resulta que ahora le van a sacar el 6%, y de eso, con suerte, van a haber un 2% en 4 o 5 años más para poder mejorar sus pensiones. Esto es una vergüenza y debe ser denunciado de esta manera públicamente, y se tiene que revertir. Tienen que votar en contra de los parlamentarios que ya se comprometieron a decir que no le iban a entregar un punto de cotización, porque los mismos demócratas firmaron eso, que no le iban a entregar un punto de cotización al reparto, sino que iba a ir todo para los trabajadores y sus cuentas, y hoy día están borrando con el codo lo que escribieron con la mano.
Álvaro. Mira, yo creo que lamentablemente esto es crónica de una muerte anunciada, en el buen sentido de la palabra, y tiene que ver con que tanto esta reforma como la reforma para subir impuestos van a tener los votos. Probablemente las tengan. Para subir impuestos, el pacto fiscal que tienen que anunciar, la ¿no? reforma tributaria. La reforma tributaria, alza impuestos. Van a tener los votos porque es un tema matemático, son leyes simples. Entonces, si uno coloca la disposición de la Cámara de Diputados, el tablero de inmediato, y lo coloca simplemente por cómo salieron electos, no por dónde están hoy día, no te da. Y ese es un tema. Por algo esta reforma partió por la Cámara de Diputados y no la ingresaron por el Senado. Yo creo que ahora... Eso tiene implicancia. Yo llamaría a lo siguiente, o sea, la gente tiene que tener claro, perdón Tomás, pero la gente tiene que tener claro que se va a aprobar esto y acá la única opción real es que las fuerzas de oposición voten en contra. Ahora, no basta. No basta, pero es la única opción. No basta en la Cámara, digamos. En la Cámara no basta, pero es muy relevante. Sí, por supuesto, para efectos del Senado. Para efectos del Senado, pero también para efectos de buscar otros caminos. O sea, hoy día el gobierno está en el mejor de los mundos, porque sí o sí va a tener algo con reparto. Ya tiene algo con reparto. Y no es el 3%, es más del 3%. Porque está con letra chica. Entonces, yo hago el mismo llamado, se lo digo a todo el que me pregunta, oye, escríbele a tus diputados, revisa quién es tu diputado, de derecha, de centro derecha, si no se ha manifestado públicamente cómo va a votar esto, que lo haga, escríbele, pero también seamos súper sinceros, o sea, veamos cuáles han sido los diputados en la Comisión de Trabajo y en la Comisión de Hacienda que han peleado por este tema, sabiendo que los votos no están. Eso también es valioso. Oye, y aunque fuera el 0-1, o sea, aquí es un tema de principio. Pero por supuesto. O sea, yo no me he cansado de decir cuántas veces la izquierda enarboló las banderas del lucro. Exacto. ¿Cuántas veces dijo, no, aquí hay que poner fin al lucro, fin al lucro? ¿Ustedes creen que un argumento del estilo, bueno, lleguemos al justo medio, hagamos cede tú también? Semilúcro. Hagamos un lucro pero poquito, lucro pero chiquitito. No, la respuesta era fin al lucro, fin al copago, fin a la selección. ¿Qué es lo que quieren ahora? Devolver el CAE, educación gratuita para todo el mundo en la educación superior. Oye, y los que pueden pagar a todos, 100% y todo. O sea, estos gallos son totalitarios en eso. Y nunca los hubiese convencido una posición de decir, oye, lleguemos a una fórmula intermedia, porque no les interesa. Y en el tema de pensiones, no solamente es el tema de la cotización, del aumento de cotización. Tomás lo mencionó. Hay un sinnúmero de otros elementos que se crean unos monopolios estatales, por supuesto. No se permite la participación, te garantizan unas rentabilidades que son eminentemente menores a lo que históricamente ha mostrado el sistema de cuentas de capitalización de ahorro individual. Entonces, ojo, si esta reforma es mala completa. Oye, y cuando tú conversáis con cualquier persona que sabe de este tema, te terminan diciendo también que están poniendo una letra chica tal que lo único que genera es que tampoco los privados puedan entrar a competir en la administración de los fondos y al final el Estado se va a quedar con la administración y vamos a terminar con un centro cultural Néstor Kirchner. Pero claro, con la AFJP. Esta es una reforma que en el mediano plazo hace inviable la participación de privados en la administración de fondos. De todas maneras. Ese es el objetivo del gobierno. De todas maneras. El objetivo del gobierno es hacerse con los fondos de pensiones de las personas. El gobierno lo ha dicho expresamente, para utilizarlos en pagar cosas actuales. Claro. Lo ha dicho sin vergüenza. Lo ha dicho sin vergüenza. O sea, eso es la definición de estatizar los fondos de pensiones. Pero es decir, es ocupar los fondos de pensiones como que fuesen impuestos generales, que entran al Tesoro General de la Nación y se ocupan para políticas públicas. Exacto. Por una parte. Y por la otra parte, evidentemente, quiere capturar el mercado de capitales. O sea, claro. Esa es la gran apuesta del gobierno. Si el gobierno ve que la administración privada de fondos de pensiones que se invierte en distintos instrumentos es un pilar fundamental del mercado de capitales chileno. Pero si eso es, pues, Tomás, el problema al final del día es lo que hemos conversado varias veces en este programa, en otros programas y en otras instancias. Todos criticamos al gobierno porque no sabe hacer bien las cosas. Decimos, no sabe apagar un incendio, no sabe mantener a los presos en la cárcel, no sabe administrar las listas de espera. Pero no nos damos cuenta que el gobierno, cuando tú ves su agenda ideológica, la está ejecutando de mil maravillas. La crisis del sistema de prestadores privados de salud y aseguradores
es un medio, una herramienta para llevarnos, como lo ha dicho el doctor Jorge Costa en un número de ocasiones, a un sistema de atención estatal único. Claro. El tema de las pensiones es exactamente lo mismo. La reforma tributaria o pacto fiscal, métanselo en la cabeza, simplemente es alza de impuestos, es para aumentar el tamaño del Estado. Entonces, claro, cuando terminen los 4 años de Boric, todos, y el próximo año vamos a estar en campaña presidencial, toda la oposición, los candidatos que surjan, van a decir que este es un mal gobierno, que no sabe administrar, que no sabe ejecutar, que no sabe hacer esto, que no sabe avanzar en obras públicas. Vale. Pero cuando veamos la foto en el proceso de la historia, de las ideas y de cómo avanzaron su agenda, ha sido brillante. Sí. Y ahí he puesto gente en el Tribunal Constitucional, ahí va a poner jueces en la Suprema. Ni Michelle Bachelet II avanzó tantas ideas, consignas y agenda ideológica como este gobierno. Y eso tiene consecuencias en la vida de las personas. Hoy día, por ejemplo, hay una carta que les recomiendo también en el Mercurio, de más de una treintena de doctores del hospital Calvo Maquena, el hospital de niños de Santiago, que hace unos meses atrás sufrió un grave incendio que impidió que pudieran funcionar sus 9 pabellones. ¿Qué es lo que están haciendo los doctores? Se están organizando para tratar de operar, digamos, en los pabellones, en las salas de UCI, para tratar de conseguir otro hospital donde puedan ir. Y denunciaron que la ideología totalitaria de este gobierno ha impedido pedirle al sector privado ayuda, como lo ha hecho siempre el Calvo Maquena, para poder apurar y resolver pronto el problema de los pabellones quemados, que se han negado rotundamente y que más encima todos los recursos que se tienen que disponer para arreglar el hospital están entrampados en la burocracia. O sea, no come ni deja comer. ¿Por qué? Por ideología. ¿Por qué? Porque este gobierno cree que cada peso que va al sector privado o que llega al sector privado al sector público es un peso mal habido. Cuando en realidad el peso mal habido es el que no le llega al paciente para que se opere cuando corresponde. Y por eso terminamos teniendo lo que tenemos hoy día. Hoy día hay 3 veces más personas fallecidas en la lista de espera que hace 6 años. Y a este gobierno no le importa nada eso, porque si verdaderamente le importara, sería una crisis como lo fue la pandemia y declararía mañana una alerta sanitaria para resolver esto y juntar todo lo mejor del sector público y del sector privado para que no sigan muriendo chilenos. 1 de cada 5 chilenos que murió en la lista de espera del GES, más de 1.000 personas, hay una asociación entre su no atención y su fallecimiento. Eso es gravísimo y hay que denunciarlo. Y por eso es fundamental que se tomen en serio estas malas decisiones ideológicas del gobierno que están costando vidas. El gobierno es responsable de muertes de personas que podrían haberse salvado si se hubieran atendido a tiempo, ya sea en el sistema estatal o en el sistema público, pero con financiamiento estatal. Y es una vergüenza que no se diga de esa manera, sobre todo considerando las consecuencias dramáticas que tiene para tantas familias. Nos escribe el WhatsApp de Nuevas Voces, los que nos quieran escribir, por supuesto, los que nos están viendo en YouTube, el número está en pantalla. Para los que nos están escuchando simplemente por audio, nos pueden escribir al más 569-3954-8470, más 569-3954-8470. Nos escribe José Francisco, plantea un punto bien interesante. José Francisco Navarrete nos pone: hola Tomás, soy José Francisco, el Congreso es inentendible, se lo pasa legislando en base a encuestas, pero en pensiones, donde la mayoría muestra que la gente quiere el 6% en su cuenta, negocian 3 y 3. Saludos desde Concepción. Es un tema bien interesante, no solo por las encuestas, porque lo decía Álvaro Iriarte, las personas que nos están escuchando, efectivamente, las encuestas dan cuenta de que 7 de cada 10, 8 de cada 10, 6 de cada 10 chilenos quieren que el 6% de su cotización adicional vayan íntegramente a las cuentas individuales. Y lo que tienen que hacer las personas que nos están escuchando es revisar efectivamente cómo votan sus parlamentarios y por lo tanto cambiar su decisión de cara a la siguiente elección, porque la realidad es que ni 6 de cada 10 ni 7 de cada 10 parlamentarios vota a favor de eso. La verdad es que en la Cámara de Diputados los que defienden la propiedad íntegramente de las constituciones de los trabajadores son minoría, y en el Senado son apenas la mitad, y con varias dudas de un par de senadores de Chile Vamos. Entonces yo creo que esa es la importancia de comprender que si hay temas que a las personas les importan, que nos importa que se defiendan estos principios en materia de pensiones, en materia de salud, en materia educacional, esto se tiene que traducir en votar bien, correcto, en elegir a los diputados adecuados, en trabajar porque esas ideas vayan creciendo, porque la verdad, y lo decía bien Jorge Acosta, si Demócrata se comprometió a A e hizo B, eso hay que decirlo públicamente. Claro. Si Demócratas firmó o concurrió un compromiso en que se iban a defender la propiedad de los fondos de los trabajadores y está dispuesto a prestarle votos a una reforma del gobierno, aunque sea para la idea de legislar, que de tu sueldo te va a quitar un porcentaje que viene a manos del Estado, porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Bueno, hay que decirlo públicamente, y las personas que han elegido sus parlamentarios podrán saberlo, pero es importante que las personas, los políticos, se hagan cargo de sus decisiones y asuman los costos y las responsabilidades que tiene optar por A o por D.
Esto pasa en todas las materias. Si usted vota a favor o en contra, si usted votó apruebo o rechazo, tendrá que hacerse responsable. Hagamos una pausa comercial, se nos ha ido pasando volando este programa, se nos ha pasado. Estaba muy entretenido. Estamos viendo en pantalla cómo avanza la reforma de pensiones y estoy viendo uno de los diputados que les tengo temor. Hagamos una pausa comercial. Pero no reverencia. Efectivamente. Hagamos una pausa comercial, volvemos en pocos minutos acá en Nueva Cosa. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Y antes de retomar la conversación de actualidad política, les quiero contar que Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Son más de 14.000 los egresados que han preferido magíster, diplomados, postítulos y especialidades de la Universidad San Sebastián. Tú puedes conocer más ¿dónde? En posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes del hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Y en AFP Capital queremos ser tu AFP. Por eso, con nuestra video atención podrás conectarte con un ejecutivo, estés donde estés, gracias a AFP Capital. Y el doctor Acosta les va a contar de una iniciativa que se llama Salud para Chile. Cuéntanos un poco, doctor Acosta, de la iniciativa Salud para Chile. Mira, hay muchos datos que entregan oficialmente en el gobierno que son estremecedores. Uno de esos es que 1 de cada 3 personas que fallece en nuestro país estaba en alguna lista de espera. Por eso hay que exigirle a nuestras autoridades que se resuelva de una vez por todas la grave crisis de salud que vivimos en Chile, tanto en el sistema estatal como en el sistema de financiamiento privado, ya que de no hacerlo bien y rápido, colapsará el sistema completo, poniendo en riesgo la salud y la vida de todos los chilenos. Por eso yo quiero invitarlos a todos y cada uno que vayan a www.saludparachile.cl y firmen para hacer esta exigencia a las autoridades, porque la situación que estamos viviendo es absolutamente crítica. Oye, aquí usted se mete a Salud para Chile, yo me estoy metiendo, inmediatamente hay una pestaña para decir yo firmo y pasa inmediatamente a un formulario de Google donde uno ingresa los datos, nombre, apellido, correo electrónico, celular y comuna. La idea es llegar a miles de firmas para que podamos exigirle al gobierno, al Congreso, que hagan lo que corresponde, porque ya lo hemos dicho más de alguna vez. Hay, por ejemplo, acuerdos transversales que se han logrado, ya que estamos hablando de los acuerdos en salud, para, por ejemplo, resolver de una vez por todas el problema de la ISAPRE, pero el gobierno ha sido obstinado y persiste en no hacerlo para erradicar del mapa de la seguridad social a las ISAPRES, y con eso, sin dándose cuenta, pero sin reconocer lo grave que es, dejar sin atención en las clínicas a más de 9 millones de chilenos, tanto de FONASA como ISAPRE, que se atienden en las clínicas y en los centros médicos. Dediquémosle un minuto, doctora Acosta, Álvaro Iriarte, a la posición del gobierno en materia de pensiones de gracia. No esperará la ley, dice la tercera. Boric da giro y opta por revocar pensiones de gracia por vía administrativa, cuando el objetivo de intentar cerrar un flanco y tras el fracaso legislativo de las indicaciones que presentaron en el Congreso, el mandatario decidió avanzar en revocar el beneficio a aquellos que tengan antecedentes penales. A ver. Hay alrededor de 40 pensionados de gracia, personas que reciben de parte del Estado todos los meses un ingreso económico por disposición del presidente de la República. En torno al $500,000. Así es, que tiene que ver con los sueldos vitales, un porcentaje de sueldo vital, depende del caso, que están recibiendo estos ingresos por decisión del presidente por haber sido víctima de alguna vulneración a los derechos fundamentales en los marcos de la manifestación del 18 de octubre. El problema es que 40 de ellos, más o menos, tienen antecedentes penales, han cometido delitos, hay varios que incendiaron. No te puedo creer. Retenes policiales. Me sorprendiste con eso. Golpe a carabineros, una cuestión que era efectivamente esperable, ¿no? Chuta, y se armó una pelotera. Algunos estaban prófugos de la justicia. Hay uno prófugo de la justicia. Sí. El problema es que parece que para entregar... Uno fue candidato a alcalde por Copiapó. ¿En serio? Sí, claro, Óscar Araya. Para entregar pensiones de gracia, no se revisan los antecedentes penales. Y tampoco hay un mecanismo que determine que si es que alguien que esté recibiendo una pensión de gracia comete un delito o está prófugo de la justicia, se le revoque. Entonces el gobierno había dicho vamos a presentar un proyecto de ley cuando se le armó el problema, no por buena voluntad. Cuando se enteraron, porque hubo una comisión investigadora que recabó estos antecedentes. Y no presentar un proyecto de ley. Le ha ido mal con las indicaciones y ahora, a diferencia de lo que habían dicho, se puede revocar por la vía administrativa al valorarte las pensiones de gracia. Mira, yo rápidamente. Primero, yo creo que es evidente que el gobierno está tratando de evitar que esto se convierta en un caso indultos 2. Claro.
Hay algunas diferencias prácticas. La gente que se maneja mucho más en derecho administrativo te podrá explicar que en el caso del indulto revocarlo podía no haber resultado por un tema de derecho adquirido. En cambio aquí en la pensión de gracia sí hay algunas discusiones. Igual va a terminar en la Corte. No me extrañaría que más de alguno de estos artistas reclamara ante la Corte Suprema, llegara a la tercera sala y la tercera sala le dijera sí, tiene derecho adquirido a su pensión. Pero aquí efectivamente ese es mi primer comentario, y el segundo, esta es otra de esas atribuciones institucionales absolutamente desfasadas y que yo creo que nos permiten recordar en el momento en que atraviesa el país con una crisis moral profunda como la que estamos viviendo, que se manifiesta en corrupción. Si aquí la única solución es cortar y limitar lo más posible las facultades discrecionales. Y no estoy hablando en términos administrativos, de derecho administrativo. Estoy hablando de estas facultades. ¿Qué tiene un presidente que revocar una sentencia judicial? Si se cometió injusticia, hay otro procedimiento, y bueno, si se cometió injusticia, se cometió injusticia. Pero esto de andar interviniendo y que nadie lo pueda controlar... Además, las indemnizaciones las determina un tribunal independiente. Pero claro, que hay responsabilidad del Estado y se indemniza. Y se indemniza por una vez y como corresponde. Esto es vitalicio y tenemos que pegarle el reajuste. De seguro va a tener reajuste en más de alguna ocasión la pensión, pues. Pero sí es obvio. Entonces, a mí me perturba esta situación, pero también me da a entender que hay un tremendo desafío para las nuevas generaciones, todas aquellas generaciones que se están definiendo como más conservadores o más libertarias, independiente que se peleen entre ellos. Lo relevante aquí es salir a cortarle los tentáculos al pulpo. Y eso se llama eliminar las áreas de discrecionalidad, limitar las facultades que tienen tanto el presidente, de gasto. Oye, e ir armando un sistema que permita hacer responsable de los actos a quienes los toman. Jorge Acosta. Mira, ciertamente esto viene a describir, diría yo, de manera bastante clara lo que piensa el gobierno sobre la delincuencia. Cuando tenemos un presidente que dice que en realidad la delincuencia no se resuelve a palo, no se resuelve, digamos, casi que tratando mal a los delincuentes. Bueno, ¿cómo se resuelve, presidente? Dándole pensiones. Claro. Cuando son utilizados de forma política, como se hizo el 18 de octubre. Si esto es indignante. Estamos discutiendo una reforma de pensiones, estamos discutiendo si le vamos a subir la PGU de los 200.000 a 250.000 a los jubilados, y le estamos dando 500 lucas a los delincuentes del estallido antisocial. Esto es una vergüenza. O sea, esto nunca se tendría que haber aprobado. Oye, que no estaba en la ley, que había que revisar los antecedentes, y a nadie se le ocurrió. Esto que firmó la ministra del Interior, que lo firmó el ministro de Hacienda, ¿acaso no hay dónde gastar mejor esa plata que gastarla entregándosela a los delincuentes? O sea, esto es una vergüenza, no corresponde, y aunque el presidente lo revierta, no solamente tiene que revertirlo, lo que tiene que hacer es que hay que devolver esa plata que se le entregó, ya sea cobrándoselo a los que lo autorizaron o que lo hagan devolver a los que se lo entregó, porque eso está viciado, políticamente no corresponde. Es una bofetada en la cara a las personas que quieren mejorar las pensiones y que quieren que se termine la delincuencia. Sí, con 445, casi 500.000 pesos, medio millón de pesos, como quiera leerlo. Imagínate este muchacho que fue candidato por mi querido Copiapó. Puta, podéis contratar un par de brigadistas mensuales desde ahora para hacer campaña si quisiera ir de nuevo. O sea, extraordinario, pues con cargo al Estado. Con cargo al Estado. Entonces, esto es una vergüenza. Y para eso quieren que crezca el Estado, para eso quieren pacto fiscal, para eso quieren más impuestos. Váyanse a la punta del cero un ratito. Lo que hay que hacer es bajar los impuestos, hay que mejorar el gasto público, hay que pedirle mejores resultados a los servicios públicos, y si el servicio público no sirve, se cierra. Y necesita una profunda reingeniería completa del Estado. El Estado no está cumpliendo las funciones básicas. Seguridad es un desastre, migración un caos, existe terrorismo. Salud, ¿qué decir? Y quiere meterse en pensiones, quiere meterse en televisión, en educación. Ay, no nos olvidemos, estamos en enero. En marzo les aseguro que Copiapó va a ser de nuevo tema por la crisis de los colegios del SLEP. Una vergüenza. Se nos acabó el programa, querido amigo. Bueno, día martes. Pero estuvo entretenido. Les cuento que del próximo próximo lunes, ¿qué día cae? 22 de enero, usted tendrá el gusto, el agrado de escuchar todos los días acá en Nuevas Voces del doctor Acosta por todo el año 2024. ¿Te estás despidiendo, Tomás? No me estoy despidiendo, pero como es un año académico, le he contado, querido amigo, que este año me toca estudiar el examen de grado, que al verificar te tocó estudiarlo hace un par de años. Mucho. Cuando joven era yo. Así que vamos a tener de apoyo aquí a Jorge Acosta. Yo, por supuesto, voy a seguir el programa, pero va a estar Jorge Acosta aquí con nosotros cada día en Nuevas Voces, acompañándonos, por supuesto, también don Álvaro Iriarte.
de manera regular. A esta altura viene toda la semana Álvaro Iriarte. Mira, bajo esta etiqueta de experto internacional. Es un panelista más. En un mundo convulsionado. Es extraordinario. Por eso. ¿Qué ha pasado en Ecuador? Nos pusieron la música, eso ya vayan sacando. Siguen los enfrentamientos, la escaramuza, pero todavía no se ha terminado el proceso de restablecer plenamente el orden, pero de a poco vuelve aparentemente. Entiendo sí que hubo un problema con un alcalde que fue asesinado. O sea, hay enfrentamientos. Pareciera ser que el decreto de conflicto armado interno tenía lógica. Ya, nos vamos. Jorge Acosta, Álvaro Iriarte. Un gran gusto, pues. Gracias por acompañarnos. Ya viene Deporte en Agricultura. Usted quédese en la 92.1. Nosotros nos reencontramos mañana, miércoles, acá en Nuevas Voces, como todos los días, a las 13 horas, a la 1 de la tarde. Que estén bien. Chao, chao. Chao.